Buenos días. Nos vamos a dedicar en esta segunda clase a una de las corrientes ideológicas que pensaron, que escribieron sobre el tema de la cuestión social en el siglo XIX. ¿Sí? Tal como decía Cecilia en la clase pasada, vamos a ver tres corrientes. Hoy comenzaremos con la corriente liberal, el pensamiento liberal o el liberalismo. Pensamiento liberal. El liberalismo surge como una filosofía política que se rebela contra el absolutismo, ¿sí? Se rebela contra el orden feudal, contra la monarquía absoluta, con ese antiguo régimen en donde los seres humanos no tenían el derecho a su vida, a conservar el fruto de su trabajo, a la libertad. No, justamente vamos a ver algo en futuros módulos, ¿no?, del trabajo servil y demás. El liberalismo, que es el pensamiento de la burguesía, de esa clase social naciente, ¿sí?, en ese momento histórico, estamos hablando del siglo XVII, ¿no?, XVIII, se levanta contra aquel régimen anterior y dice, no, un momento, el ser humano, por ser un ser humano, tiene derechos naturales. El derecho natural a su vida, a conservar su vida. El derecho a la propiedad privada, a tener propiedad privada y quedarse con el fruto de su trabajo. A vivir libremente, a moverse con libertad, a opinar libremente, el derecho a la libertad, ¿sí? Eso John Locke, el teórico de la Revolución Inglesa, ¿sí?, justamente se centra en esos aspectos, ¿no?, donde se destacan mucho esos dos derechos, el de la libertad y el de la propiedad. Entonces, ya no más una monarquía absoluta, que el poder venga, ¿no?, de la religión, el monarca, la monarca, como le llega ese poder y decide, no. Ahora, ¿no?, desde el pensamiento liberal, el poder político tiene que surgir de un acuerdo entre los individuos, entre estos nuevos individuos que tienen estos derechos. Entonces, el pensamiento liberal coloca en el centro al individuo, ¿sí? Primero el individuo que la sociedad. Y justamente en un acuerdo, en un contrato entre los individuos, es que surge el poder político, ¿sí?, de la sociedad. Entonces, ya no más un poder absolutista, monárquico, no. El poder político surge de la propia sociedad, ¿sí?, y de un contrato social entre los individuos, ¿sí? Entonces, en donde hay mucha centralidad en la economía, para ellos, en términos generales, es el motor, el motor de toda la economía, desde una idea de competencia libre, ¿sí? Los males de la sociedad se van a ir arreglando si se deja a los individuos, luego a las empresas, a competir libremente. Porque si yo tengo esas condiciones de competencia, voy a dar lo mejor de mí, entonces se va a generar mayor riqueza social, y a la larga eso por derrame va a llegar a todos o todas, o bueno, hay diferencias. En particular, Tocqueville, en este texto que vamos a ver, Memorias del Pauperismo, no ve una solución a la pobreza. Así que, en ese sentido, como en todas las corrientes, no va a haber un representante puro, ¿no? Alexis de Tocqueville no es un liberal puro, ¿qué es eso? Bueno, tiene sus contradicciones y demás, pero como ideología, digamos, el pensamiento liberal tiene la confianza en el mercado. El Estado liberal tiene que garantizar, mediante estos acuerdos entre los individuos, que las personas cuenten con su libertad, con eso, con su vida, que les protejan en la capacidad de conservar su propiedad privada. Y luego, sí, o sea, si el Estado se dedica a eso, bueno,
el mercado se va a ir ocupando de las demás cuestiones, ¿sí? Entonces, Tocqueville, que es un clásico del pensamiento social y moderno, tiene una posición ideológica, no dije, bueno, francés, ¿no? Que nació en 1805 y murió en 1859, y escribe en 1835 las memorias sobre el pauperismo. Tiene una posición ideológica que se tensiona entre su filiación aristocrática, un poco conservador en ciertos aspectos, le tiene un poco de temor a la plebe, al pueblo. Si bien intelectualmente entiende que la democracia es el mejor modelo, le tiene un poco de miedo a eso, ¿sí? Eso está explicado con mayor profundidad en el texto complementario. Y bueno, es un apasionado del liberalismo, sobre todo por la libertad, ¿sí? En este texto, Memoria sobre el pauperismo, analiza este problema de la pobreza que acompaña el crecimiento industrial capitalista en el mundo moderno. Esto que planteaba Cecilia en la clase anterior. Se revoluciona el mundo, la industrialización, crecen las urbes, las ciudades, pero a la vez crece esta masa de personas tan pobres, ¿no? Este pauperismo. Este pauperismo estaba en el corazón de sus contemporáneos, ¿no? Y justamente este texto, Memoria sobre el pauperismo, recoge las notas que hizo en un viaje al interior de Inglaterra en 1833. Él es invitado por un juez de paz, quien se dedicaba a otorgar o no lo que ahora vamos a explicar, que es la caridad pública, y él se queda un tiempo en su casa y lo acompaña a su trabajo, ve cómo son los juicios, las razones por las cuales las personas pedían, ¿no? la caridad pública, y bueno, y a partir de todas esas notas elabora, ¿no? Estas memorias sobre el pauperismo, pensando juntamente cuáles serían las soluciones a esto. La memoria sobre el pauperismo tiene dos partes. En la primera, que no vamos a centrarnos, van a ver que nosotros nos vamos a centrar en la segunda, lo que hace es constata que existe este problema del pauperismo e identifica sus causas. Esto es muy interesante de todos modos, porque como veremos desde otras perspectivas, es interesante comparar desde las distintas perspectivas cuáles son las causas de la pobreza, ¿sí? Y eso va a tener mucho que ver con las soluciones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas para Tocqueville, para este liberal? Bueno, en principio él constata esto, que el pauperismo es mayor en sociedades ricas e industrializadas como Inglaterra. Como sabemos, Inglaterra fue la primera, ¿no? Nación que se industrializa, y a la vez eso hace que sea la primera nación en donde es tan visible esta condición de pobreza de tantas personas, ¿no? Para Tocqueville y un poco para el pensamiento liberal, bueno, esta pobreza es una consecuencia de la civilización. Pasa que la sociedad moderna, bueno, con esta posibilidad de crear estas nuevas riquezas, este potencial con la revolución industrial mediante, va generando, ¿no? Necesidades suplementarias. Ya no eran las necesidades más básicas del mundo en el campo, en la agricultura. Ahora aparecen otros productos, nuevas necesidades, y se impulsa la pasión por el bienestar material, ¿no? Con este desplazamiento masivo, ¿no? De la población agrícola a la industria, que la gente busca ese bienestar. Recuerden, comercio, mediante, ¿no? Empiezan nuevas formas de comunicación. Entonces, parece que es alcanzable para la gente esta nueva condición de bienestar, pero a la vez la imposibilidad de alcanzarlo.
¿no? Llegan a las ciudades, no encuentran trabajo, cuando lo encuentran es paupérrimo el sueldo, porque como se acuerdan que dijimos, ¿no? El pensamiento de la libre competencia, yo soy un empresario industrial, no puedo pagar mucho los salarios, porque eso hace que esté en peores condiciones, ¿no? de competencia frente a otros empresarios. Entonces, conservando su posibilidad de seguir adquiriendo riqueza, trato de pagar lo menos posible, ¿sí? Y bueno, eso genera los salarios, como vamos a ver y habrán adelantado con Cecilia, de la clase trabajadora en ese momento histórico era miserable. Entonces, o no tienen trabajo, o los sueldos son miserables, trabaja toda la familia, niños, mujeres, toda la familia, igual apenas sobreviven. Entonces, mientras más próspera, dice Tocqueville, sea una nación, mayor será el número de quienes soliciten la caridad pública, porque se da este problema que es naturalizado, ¿no? Decimos esto, ¿no? Es la pobreza es naturalizada por el pensamiento liberal. Bueno, es lo que pasa. Crece la industria, la gente viene del campo, no encuentra trabajo, los salarios son... O sea, en este momento esto pasa, es una consecuencia de la civilización. Entonces, claro, mucha gente pobre y mucha gente que va a solicitar esto que nos vamos a centrar ahora, que es la caridad pública. Entonces, ahora sí nos metemos en esta segunda parte de las memorias que ustedes van a tener en los textos que leer de forma obligatoria, ¿sí? Lean, por favor, el texto. Donde el autor discute, bueno, las soluciones, porque él primero la identifica, existe. Las causas, bueno, ya vimos, son inherentes al avance de la civilización. Bueno, ¿cómo se soluciona esto? Pesimismo, ¿no? Vemos, él termina sin dar una solución final. Él discute dos formas de caridad, ahora vamos a ver la que llama caridad particular o privada, ¿sí? Y la otra, la que llama caridad pública o caridad legal o caridad organizada, ¿sí? Que es un sistema ya justamente organizado por el Estado para otorgar ayudas, ¿sí? Ayudas económicas a las personas pobres. Y él va a discutir estas dos formas de caridad, en qué medida pueden ayudar o no a la mejora de la situación de la pobreza. Dice Tocqueville, existen dos clases de beneficencia, ¿no? Estas dos formas de caridad. Una que lleva a cada individuo a aliviar, según sus posibilidades, los males que se encuentran a su alcance. Esta es la privada, ¿sí? La que hoy me tocan la puerta y alguien me pide algo, ¿no? Y yo veo si puedo ayudar a esa persona o no, ¿sí? Dicha beneficencia es tan vieja como el mundo, dice Tocqueville, y ha comenzado con las miserias humanas. El cristianismo hizo de ella una virtud y le ha dado el nombre de caridad. ¿Sí? Esa es una de las formas existentes en Inglaterra en ese momento de caridad. La otra forma de caridad, que dice es menos instintiva, es más razonada, pero más poderosa, porque lo que va a ver y discutir Tocqueville es justamente el poder que tiene esta caridad pública y privada para hacer más mal que bien, ¿no? A la sociedad. Esta lleva a la sociedad misma a ocuparse de las desgracias de sus miembros y velar sistemáticamente para aliviar sus sufrimientos. Ha surgido del protestantismo y se ha desarrollado en las sociedades modernas. O sea, no se ha desarrollado en otras, solo en las modernas. La primera, la privada, escapa a la acción social, ¿sí? No tiene la capacidad, ¿no? Esa capacidad. La segunda es producida y regularizada por la sociedad, y de esta es la que se ocupa. Y cuenta un poco, bueno, el caso de Inglaterra, que esta forma de organizar sistemáticamente por el Estado
las ayudas económicas venían desde mucho antes, desde el siglo XVI, ¿sí? Entonces, para Tocqueville, en ese país se puede justamente ya analizar esas consecuencias porque es un país que viene hace mucho tiempo organizado de ese modo. Entonces, él entiende que tiene fatales consecuencias esta forma de caridad, porque al disponer el pobre de un derecho absoluto al auxilio de la sociedad y encontrar en cualquier lugar una administración pública organizada para proporcionárselo, pronto se vio renacer y generalizar una región protestante, en una región protestante los abusos, ¿no? Él lo que ve es que si se organiza de este modo, ¿sí?, una forma sistemática, permanente, regular de ayudar a la pobreza, lo que a la larga se ve es el abuso, ¿sí?, de personas que no necesariamente lo necesitan, o personas que sí son pobres, pero ¿por qué son pobres? Podrían hacer otras cosas y salir de la pobreza y no lo hacen, entonces, sin embargo, se les da esta ayuda, entonces siguen en esa condición. Él lo que ve es que a la larga esta posibilidad de acceder a este derecho, ¿no?, por ser pobre, genera peores cosas que las que soluciona. Y dice, claro, es muy difícil ser un juez, estar ahí, no dar una ayuda, parece en el momento que es lo mejor para hacer, ¿sí? Sin embargo, a la larga esto genera más males que bienes para la sociedad. Esto tiene que ver con su concepto de individuo, ¿no? De individuo que en principio dice que todos los seres organizados, como todos los seres, el ser humano tiene una pasión natural por la sociedad. Pero, ¿qué pasa? Hay dos motivos que lo hacen salir del ocio y trabajar, ¿no? Uno es la necesidad de subsistir. Tengo que subsistir. Entonces tengo que trabajar. Y la otra es el deseo de mejorar. Hay otras personas que no trabajan solo por subsistir, sino que quieren mejorar permanentemente su vida, su calidad de vida. Lo que él ve es que la mayoría de las personas solo trabajan por lo primero, por subsistir. Solo una pequeña porción de la sociedad trabaja por lo segundo, por estar permanentemente mejorando su situación. Entonces dice, si la gran mayoría de gente solo trabaja para subsistir y aparece una institución de caridad organizada que le da ayuda a todos aquellos que estén necesitados, o sea, si eso es una ley, y no importa el origen de la pobreza, que hay una ley que permite el derecho al auxilio público a todos los pobres, se destruye o se debilita ese primer estímulo a trabajar, que es el de subsistir. Ya está, subsisto con esto, dice Tocqueville. Subsisten con eso, listo, ¿para qué van a trabajar? Pero no afecta al segundo, ¿no? Las personas a esas no les ve afectado porque no les alcanza solo con subsistir. Quieren trabajar para mejorar sus condiciones de vida. Ahí está uno de los grandes meollos de lo que entiende Tocqueville es el gran problema de la caridad pública, ¿sí? Afecta, debilita o destruye la motivación para el trabajo. Por otra parte, ¿no?, esta forma organizada de dar caridad fracasa en varias cuestiones. Una es que cómo constata, cómo se da cuenta ese juez de personas que pidan la ayuda realmente por causas que le son ajenas, malas suertes, digamos, y aquellas personas que son aprovechadas o que son pobres, pero son pobres, ¿no?, desde su concepción, ¿no?, son pobres y se lo merecen porque no hicieron nada para salir de la pobreza. Para Tocqueville hay algo en la pobreza, algo no, la pobreza es una condición inferiorizante de la que todos los seres humanos podrían salir,
¿sí? Hay algo inferiorizante en la pobreza. Entonces, este, ¿cómo pueden hacer los jueces? Es imposible, se fracasa. Nunca se puede saber bien, porque el mundo es complejo y en realidad a veces son mezclas de mala suerte, de baja moralidad, ¿no? Él entiende que, ¿no? La pobreza tiene mucho de amoral, ¿no? Entonces, ahí hay un fracaso. ¿No? No se puede discriminar bien quién es realmente el merecedor, la merecedora y quién no. Y por otra, eh, esta idea que había, ¿no? En Inglaterra de, bueno, le damos esta beneficencia pública a cambio de trabajo. Fracasa también, porque no es posible organizar trabajo para tantas personas. ¿Quién controla ese trabajo? O sea, dice, los jueces ahora tienen que también ser, estar en esa función de vigilancia de cómo van los trabajos, ser industriales también. Entonces, fracasa. No se puede ni saber bien a quién se le está dando, ni tampoco se puede pedir que trabajen a cambio. No se puede organizar eso. Entonces, para Tocqueville, toda medida que funda la caridad legal sobre una base permanente y que le da una forma administrativa, crea una clase, personas, una clase ociosa y perezosa, que vive a costas de los demás, ¿no? De la clase industrial y trabajadora. Además, la caridad, toda caridad, las dos que está discutiendo, tiene efectos sobre la moral, sobre la moralidad. Según su punto de vista, la caridad pública deprava moralmente a las personas, porque el derecho que tiene el pobre a conseguir el auxilio de la sociedad tiene de particular que en lugar de elevar el corazón del hombre que lo ejerce, lo rebaja. Recuerden que la perspectiva liberal parte de la idea de los derechos como algo que engrandece al ser humano. Derecho a la libertad, a la vida, a la propiedad, a la igualdad, a la fraternidad. Y este derecho es una contradicción para Tocqueville. ¿Cómo que tengo derecho a algo por justamente una condición que inferioriza? Esto no, tener derecho por ser pobre es una contradicción porque el derecho tiene que engrandecer, no tiene que colocar a alguien en una situación inferior. Entonces, para él hay algo ahí contradictorio y que deprava. Sin embargo, la caridad individual no, porque además de todo, establece lazos, la individual, la privada, ¿no? Establece lazos entre el rico, buenos lazos entre el rico y el pobre. El rico se interesa por la suerte de aquel que está en la pobreza y quiere aliviarla. Y el pobre, amparado por un auxilio que no tenía derecho, no es como la pública, que tengo el derecho a pedirlo, yo no tengo, ¿no? El derecho a ir a una casa más rica y decir, tengo el derecho de que usted me dé hoy de comer, ¿no? Sí o puede no. Entonces, cuando pasa que se otorga esa caridad individual, el pobre se siente reconocido, se siente, ¿no? Bien, le genera gratitud hacia ese que lo ayuda. Entonces, lo que dice Tocqueville es que en definitiva es un vínculo moral que acerca a estas dos clases, ¿no? Las pobres y las ricas, dos clases que tantos intereses y pasiones contribuyen a separar. Y aunque divididas por la fortuna, esta voluntad del rico de ayudar al pobre y del pobre de sentirse que lo ayuda al rico, los acerca. Pero no ocurre nada de esto con la caridad legal o pública, justamente, todo lo contrario. Le quita esta posibilidad moral. El pobre siente que tiene derecho, y ahora cuando después lean en los casos, ¿sí? en los juicios, justamente Tocqueville resalta eso, como con el descaro que viene la gente a pedir esa ayuda que debería darles vergüenza para Tocqueville. Entonces, la gente viene con ese derecho de que porque soy pobre me tienen que ayudar, y no genera nada bueno en la clase rica, porque la clase rica siente que tiene que dar un impuesto, ¿no? A gente que no se lo merece, que esta caridad pública no acerca para Tocqueville a las clases que están enfrentadas, ¿no? Las clases sociales. Además, más consecuencias negativas de la caridad legal para Tocqueville es que
restringe la libertad de las personas. Y como dijimos para Tocqueville, la libertad está en el centro. Porque, ¿qué pasa? Porque la caridad pública se organiza por municipios que definen un territorio. Bueno, yo me ocupo de los que viven acá. Entonces, ningún municipio quiere que le venga gente de otro lado a pedirle justamente esa ayuda, ¿no? Porque siempre es escasa. Entonces, dice Tocqueville, resulta de ahí que aquel cuyas desgracias o vicios vuelven incapaz de ganarse la vida, está condenado bajo pena de muerte, porque además no era que no te doy, o sea, eso estaba muy bajo pena de muerte justamente, a no marcharse del lugar en el que había nacido. Con su legislación sobre los pobres, los ingleses han inmovilizado a una sexta parte de su población. Tocqueville calculaba algo así, ¿no? Él, en base a cálculos de otros, que un sexto de la población de Inglaterra era pobre y además pedía la caridad pública. La han sujetado al terruño como lo estaban los campesinos de la Edad Media, ¿no? Entonces, además, tiene este problema de la restricción de la libertad. Entonces, en estas notas del viaje que hace Tocqueville a la casa y al trabajo de este juez de paz en el interior de Inglaterra, ve las audiencias de los pobres y ve justamente cómo se generalizan los abusos. De alguna manera, todo esto que en la primer parte de esta segunda memoria él teoriza, todo esto que venimos hablando, lo ve concretado en los casos, ¿sí? En los casos en los que actúa este juez que acompaña. Entonces, en síntesis, el pauperismo, la pobreza, se naturaliza para Tocqueville, ¿no? Es una consecuencia de la descivilización, justamente. La marcha progresiva de la civilización moderna incrementa gradualmente y en una proporción más o menos rápida el número de aquellas personas que se ven obligadas a recurrir a la caridad. Entonces, una cuestión importante y no menor, él estaba en contra de esta forma de beneficencia pública, la organizada, regular, sistemática para toda la pobreza. Sí estaba a favor de que el Estado tenía que organizar algo, ¿sí?, para algunas situaciones. Por ejemplo, orfandad, ¿no? Niños que quedan huérfanos, viudas, enfermedades, locuras, que no hubiera nadie que se pudiera hacer cargo. Para esas personas que quedaban aisladas y con problemas similares, sí, era necesario hacer algo contra esos males inevitables, ¿no? Decía. Pero, como vimos, entiende que hay consecuencias funestas de la caridad pública como un sistema regular y permanente. Por otra parte, la caridad individual, él la rescata en términos de moral, para él ayuda a acercar las clases sociales, es débil e insuficiente para afrontar, para encarar el problema del pauperismo, ¿no?, de esta civilización moderna. ¿Qué remedio proponer al problema del pauperismo?, se pregunta, y en este texto no llega a ninguna solución. Pero bueno, lo que nos queda bien clara y lo que queremos resaltar es esta postura liberal que se va a mantener, ¿sí?, con el paso de los siglos, de no apostar a un Estado que organice, ¿sí?, que se ocupe, lo ven como un gasto social todo esto, las políticas sociales hoy, ¿no?, todo esto, que el Estado se ocupe de la pobreza, de la gente en situación más desfavorecida, ¿no? Esto lo ven como un gasto, como una cosa que no genera más mal que bien, ¿no? Entonces no sabemos, en este momento Tocqueville no sabe cómo se podría solucionar el tema del pauperismo, pero deja bien en claro que el camino por la beneficencia pública no es el mejor. Bueno, estuvimos, como les dije, trabajando con este texto que lo tenemos en la bibliografía complementaria, el estudio preliminar de Tocqueville y la cuestión del pauperismo, y luego de Tocqueville la memoria sobre el pauperismo. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Nos vemos en próximas clases. Lean el material obligatorio.